En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar con nuestra última clase del semestre, ya bien rápido. Vamos a concluir con la persecución aquí propiamente en nuestro país. Ya hemos conocido a lo largo del semestre pasado la persecución en la iglesia antigua y vamos a ver pues en la iglesia pues contemporánea cómo ha suscitado pues de igual manera la persecución para, en este caso, nuestro país. Fíjese muy bien. Propiamente, vamos a ubicarnos rápidamente en un contexto. Es muchísima historia, ¿verdad? No lo puedo darlo a conocer porque nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero vamos a ubicarnos ya después de una constitución que se ha hecho, un periodo de revolución y en el cual pues afecta muchísimo la vida de la iglesia propiamente en la estructura jerárquica. Primeramente, vamos a darnos a conocer que antes del periodo del gobierno de este señor, propiamente la iglesia pasaba por momentos de persecución. Con Álvaro Obregón, durante su gobierno, había algunos atentados contra la iglesia, algunas persecuciones y pues ustedes recordarán de esta explosión que hubo o de la bomba que hubo en la Basílica de Guadalupe, en la antigua. Ya propiamente cuando llega Calles al gobierno, pues durante su campaña se manifestó como un hombre decidido a llevar la destrucción de la iglesia. En su campaña electoral, en 1994, hay algo que llama mucho la atención, porque él abiertamente, ¿verdad? Y sin temor, ha manifestado pues ser enemigo de la casta sacerdotal, del cura que es integrante, del cura que es explotador, del cura que pretende tener sumido al pueblo pues en ignorancia. Ante estas palabras, pues la iglesia está alerta porque sabe muy bien que posiblemente van a seguir las consecuencias de la relación iglesia-estado con principalmente la autoridad jerárquica. Eh, Antes de entrar propiamente a esta ley que es muy importante, y espero que no se les olvide la fecha de cuando se expide, hay algo muy interesante, porque a partir de la Constitución, pues la iglesia queda muy dependiente del gobierno. Se prohíbe el culto público, ¿verdad? Fuera de la iglesia, a los clérigos se les prohíbe vestir y propiamente, pues eso da mucha consecuencia para la iglesia. Pero a partir de esta ley que el presidente Calles hace, vamos a ver que se adiciona al Código Penal Federal un capítulo en referencia al culto público y a la disciplina. ¿Y en qué consiste? Esta ley tiene por objetivo mantener en control a la iglesia. Ajá, se va a someter propiamente a los designios del gobierno. O sea, prácticamente la estructura jerárquica va a quedar a un lado y va a importar más pues lo que va a dictar el gobierno. Ante esta realidad, pues se quiere, ¿verdad?, limitar el número de sacerdotes a uno por cada 6,000 habitantes. Hay una necesidad de una licencia expedida por el Congreso de la Unión o los estados para poder ejercer el ministerio sacerdotal. O sea, las personas que son sacerdotes se tienen que registrar ante el gobierno y ellos tienen que asignar o no a un sacerdote para una cierta comunidad. Tienen la necesidad de estar registrados ante el gobierno municipal del lugar donde el sacerdote oficiará propiamente su ministerio. También hay unas reformas al Código Penal para establecer condenas por este incumplimiento de alguna de las nuevas leyes. En otras palabras resumidas,
¿verdad? El clero se debe registrar y luego esperar la aprobación de la autoridad civil. Entonces, cada miembro del clero debe registrarse ante el Estado y luego tienen que esperar esa aprobación para ejercer su ministerio. Por lo tanto, se hace inútil la presencia de los obispos. Los obispos son quienes designan presbíteros para la comunidad y en este caso, pues su papel queda a un lado, porque ahora propiamente el gobierno, pues es el que va a designar al presbítero, pues ejercer su ministerio en una comunidad. Y por lo tanto, los obispos tenían que esperar la aprobación de un sacerdote por la autoridad civil para destinarlo a una comunidad. Entonces aquí es algo muy interesante, porque si nos damos cuenta, propiamente el Estado empieza a apoderarse pues de la estructura como se maneja la iglesia. Ante estas circunstancias, pues prácticamente la jerarquía de la iglesia pues no se necesita. Ante esta reacción que vemos, el episcopado mexicano alza la voz, ¿verdad? Alza su queja, porque a partir de que se expide esta ley, pues propiamente algunos estuvieron inconformes, y al ver que no se cumplía la ley, propiamente los cañistas empezaron a cerrar escuelas católicas, empezaron a cerrar seminarios, y por parte del episcopado, pues hacen su inconformidad con respecto al gobierno, pero ellos al no hacer caso, pues ellos van a tomar una determinación. Ellos realizan una carta pastoral. ¿Estamos de acuerdo? Ellos, todos los obispos se unen y hacen una carta pastoral dirigida a toda la feligresía de México, y en el cual con la autorización, fíjese muy bien, del Papa Pío XI, ajá, el camino propiamente que encontraron los obispos fue la suspensión del culto público. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con la autorización propiamente del Papa, ¿verdad? Se decide establecer la suspensión del culto público en todo el país, ¿verdad? En esta carta pastoral, los obispos dicen que están en contra o están inconformes de lo que el Estado ha determinado para con la iglesia, y ellos como un signo de protesta, pues van a suspender el culto público. Por primera vez desde la conquista de México hasta esa fecha, se hace la suspensión de un culto. Pero eso no quiere decir que las iglesias se quedan cerradas, al contrario, solamente se abren las iglesias y posteriormente la gente entra para hacer solamente oración y pues como saben, el culto, la celebración eucarística, los sacramentos, pues no se realizan. Ante estas circunstancias, pues los católicos, verán, alzan su voz con esta carta de los obispos. Algunos católicos, pues se reúnen para preocuparse por su iglesia. Y entonces, pues ellos realizan un boicot, ¿verdad? Un boicot económico nacional que afecte principalmente al gobierno. Y por lo tanto, el gobierno, pues se ve perjudicado porque pues vienen de una crisis económica por lo que ha pasado en la Revolución Mexicana y ante la reacción propiamente del pueblo, pues de que no tiene la Eucaristía, de que los sacerdotes se unen, ¿verdad?, a la decisión de los obispos, el pueblo alza la voz. El pueblo se da cuenta de que los altares están vacíos, no tienen manteles, los sagrarios están vacíos, solamente está la puerta de la iglesia, pero la feligresía quiere algo más, quiere propiamente su culto, ¿verdad? Que se le celebre la Eucaristía. Y por lo tanto, los mismos laicos deciden defender su fe, se levantan en armas y propiamente inician una guerra, ¿verdad? A estos hermanos laicos que alzan la voz, que se alzan en armas por luchar por su fe, se conoce como el movimiento cristero. Entonces, los laicos propiamente inician este movimiento. Ahora, durante esta guerra cristera, el ejército, ¿verdad? Los que se levantan en armas principalmente eran los campesinos. Ustedes, vamos a recordar
en ese contexto, muchísima gente, la mayoría de la población mexicana era católica, porque venía por tradición, y propiamente más se refleja en las personas campesinas, ¿verdad? Y por lo tanto, ellos hacen conciencia de lo que pasa. Algunos autores dicen que solamente los curas, tanto el episcopado, pues solamente quisieron levantar la conciencia a los fieles y levantarse en armas y ellos luchar, y el clero pues se lava las manos, y no es así. Durante esta guerra cristera, ellos deciden consagrarse a Cristo Rey y se le conoce pues los cristeros, ¿verdad? Los cristeros reyes o propiamente los cristeros. Ellos, con esta típica frase que nosotros conocemos, viva Cristo Rey, era el grito de la resistencia y la jaculatoria de los mártires. Entonces, propiamente en este contexto, podemos darnos cuenta, una gran cantidad de gente se levanta en armas, inclusive niños, mujeres, hombres, algunos sacerdotes se levantan en armas y luchan por la libertad de la iglesia, ¿verdad? Y hay algo más interesante. Durante este contexto, el episcopado hace saber lo que pasa a la Santa Sede, ¿verdad? De manera especial con el Papa Pío XI, y el 8 de noviembre de 1926 saca esta encíclica conocida como Iniquis Afflictisque, ¿verdad? En el cual el Papa Pío XI hace una denuncia a los atropellos sufridos por la Iglesia en México, ¿verdad? Hace una invitación a los cristianos a perseverar en la fe y sobre todo pues seguir haciendo oración para que pronto cese esos problemas entre Iglesia y Estado. Por lo tanto, a los fieles en armas, el Estado pues no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Sino toma decisiones más extremas y por lo tanto pues va a haber una gran cantidad tanto de callistas como de mártires, ¿verdad? Al defender propiamente su fe. Y aquí hay algo muy interesante. El Papa, más adelante, el mismo Papa Pío XI, va a instituir pues la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el título idóneo o el título que todos nosotros conocemos, pero aquí en México pues es algo más propiamente de Cristo Rey, ¿verdad? Declaró que una fuerte motivación para hacerlo fue ver cómo los mexicanos, ¿verdad?, proclamamos públicamente a Cristo como nuestro Rey. Como les dije, el episcopado no se queda de manos cruzadas, manda a la Santa Sede todo lo que ha sucedido y el Papa Pío XI decide poner esta fiesta de Cristo Rey, esta solemnidad, perdón, y por lo tanto, la frase de Cristo Rey es una gran motivación, porque a lo largo de toda la guerra cristera, comúnmente los frutos de la cristiada se va a reflejar sobre todo en la parte alta del país. En Guadalajara hay algunos centros donde comúnmente hay más mártires. Por ejemplo, me gustaría que ustedes me dijeran qué mártires conocen. A José Sánchez del Río. Bueno, aparte de eso, ¿qué más? San Rodrigo Aguilar, Miguel Mora, María el padre José Sánchez del Río, padre Joselito, el monaguillo. Bueno, todos se van con eso, pero si conocen alguno más. El padre Agustín Pro. Ok, muy bien. Entonces aquí hay algo muy importante porque en la guerra cristera, pues gran cantidad de mártires derramaron su sangre, pero solamente algunos se conocen en concreto, ¿verdad? Pero lo que debemos de saber es que los mártires propiamente, no por obligación, sino por propia libertad, escogen, ¿verdad? Luchar por lo que es suyo, luchar por lo que se ha heredado a lo largo de los siglos, ¿verdad? O más bien el don de la fe que Cristo ha instaurado en su iglesia. Ahora fíjese muy bien, a pesar de las luchas constantes, ¿verdad? De 1926 a 1929, que duró la guerra cristera, encontramos muchísimos frutos y propiamente
los podemos identificar con los mártires de la primera iglesia. Si ustedes recuerdan, vimos los frutos del martirio. No sé si alguno recuerda algún fruto. Convocar a más cristianos a que vivieran esa entrega. No propiamente. La sangre de los mártires es semilla de Esperanza. nuevos ¿Quién dijo esperanza? de nuevos cristianos. Alegría. Exacto. Ajá. Ok, muy bien, gracias. Exacto. Frutos de la cristiana se refleja para la vida de la iglesia lo siguiente. A ver si pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. Un fruto que hemos visto es la alegría, ¿verdad? Una alegría real y palpable que ya ahora es de ahora porque Jesús mismo es nuestra alegría, es nuestra casa y con Jesús la alegría está en casa. Solamente les recuerdo que la transmisión de la fe pues se ha dado desde la familia y la iglesia pues siempre está presente a lo largo de la vida de los hombres y por lo tanto pues imagínense reflejar el testimonio de los padres a estos hermanos cristeros, ¿verdad? Que ellos seguían ejerciendo su ministerio, ¿verdad? A pesar del riesgo que ellos tenían por ir a las casas a hacer la Eucaristía o a administrar algún sacramento, ellos lo hacían por amor, ellos se preocupaban por su feligresía, pero siempre reflejaban alegría, y la alegría que transmitía se contagia para los mártires, ¿verdad? Y ellos al morir, ¿verdad? Al ser ejecutados, pues propiamente no reniegan la fe, sino por el contrario, saben muy bien que al decir esta palabra muy hermosa, viva Cristo Rey, se contagian. Y por lo tanto, pues la muerte que está cerca de ellos, pues lo ven como una ganancia. La esperanza, que como también comentaron, también es muy interesante, porque los mártires pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Y de ahí nace una característica distintiva, o sea, la esperanza y seguridad, ya que su patria, el cielo, está para ellos y está muy cerca, ¿verdad? Por eso les digo, es muy interesante saber cómo la presencia de los curas, ¿verdad? La presencia de los obispos está muy cerca con cada uno de sus fieles, ¿verdad? A no vestirse propiamente como clérigo, sino como de un oficio, etcétera, como lo hizo San Rafael Grízar y Valencia, pues llama muchísima la atención, porque ellos dijeron, pues no los vamos a dejar solitos ahí, sino por el contrario, la esperanza es muy especial. Se ha estado ¿No? cortando el audio. Por ejemplo, creo que ya vieron la película Cristiada. Padre Silverio, su sonido se está cortando. ¿Ya no se corta? Parece que está bien. ¿Ya? Ok. Entonces, como les digo, la virtud de la alegría y de la esperanza está propiamente en el mártir. Ajá. Y en cualquier acta que podemos encontrar, y si gustan revisar algunos testimonios que algunos historiadores recopilan sobre los mártires mexicanos, se refleja esto, al saber su contagio y estar llenos de alegría y de esperanza. Propiamente, vamos a ver los frutos, ¿verdad? Como les dije el semestre pasado, se refleja la alegría
se refleja la oración, la esperanza y la derrota del maligno, ¿verdad? Y a pesar de tantos casos de martirio que hubo en nuestro país, ¿verdad? Propiamente ellos están contagiados por estos elementos: alegría, oración, esperanza y sobre todo, algo muy importante, pues la derrota del maligno, ¿verdad? Al querer dejar de existir la Iglesia Católica, pues la gente no se queda de brazos cruzados, sino propiamente se levantan, ¿verdad?, a defender su fe y, como les digo, no lo hacen por obligación, lo hacen por convicción, lo hacen por luchar por su vida, lo hacen por luchar propiamente por la vida de fe y por la herencia que van a dejar a las futuras generaciones. Fíjense, a partir de 1929, cuando propiamente se da un pequeño pacto, ¿verdad?, de paz entre la Iglesia y el Estado, algunos estuvieron todavía en contra y pues ocasionaron peligro al gobierno ya muy poco. Fue hasta 1992, fíjense, después de más de 130 años, el gobierno mexicano restableció las relaciones diplomáticas de manera formal con la Santa Sede. Fíjense, hasta 1992. O sea que todo lo que realizaron los mártires mexicanos no se echó a la basura, sino ya propiamente después de esos frutos, ¿verdad?, del martirio, de su testimonio, fue hasta 1992 donde se restablece el pacto de paz, en primer lugar, entre México, y después se restaura los derechos civiles de la Iglesia Católica, ¿verdad? Propiamente la Iglesia ya se le conoce como una asociación religiosa, ¿verdad? Y en ese mismo año se establecen se restablecen misiones diplomáticas, ¿verdad?, respectivas en cada uno de los lugares. Así que el fruto de los mártires mexicanos se refleja hasta el día de hoy, ¿verdad? Y sobre todo, la Santa Sede, a pesar de estos problemas que hubo de Iglesia y Estado, nunca dejó sola a la Iglesia en México, ¿verdad? Principalmente el Papa Pío XI siempre estuvo presente en las oraciones y haciendo esta encíclica, ¿verdad?, para tanto los fieles como para la jerarquía de la Iglesia, pues su cercanía con ellos. Y también, propiamente, se refleja, pues, ustedes saben que el primer papa que visita aquí las tierras mexicanas, pues, es Juan Pablo II, ¿verdad? Por lo tanto, podemos darle gracias a los mártires por este regalo que concede propiamente a la Iglesia de México, y como les digo, pues muchas veces cuando el Estado actuó mal, ¿verdad?, la Iglesia siempre respondía con prudencia, pero ya llegó un momento donde la Iglesia pues no podía quedarse más callada, y es cuando hace esta carta, ¿verdad?, para los fieles, invitándoles pues a que comprendan su situación, que la suspensión del culto no es por reproche, no es porque ellos quieren, sino como un signo de protesta o de inconformidad que se están presentando en la vida de la Iglesia, ¿verdad? Propiamente, a mí me gustaría que la carta pastoral que hace el episcopado mexicano no está muy largo, es muy corto, pero recordar que siempre la Iglesia alza la voz en los momentos difíciles de la vida. Así que cada uno de ustedes, hermanos, pues debemos de valorar propiamente lo que se nos hereda, ¿verdad? Como les dije, en este tiempo, comúnmente la mayoría era católico, ¿verdad? Se me pasó decirles, a partir de ese tiempo, pues Calles pone una iglesia pues que no está en comunión con Roma, la Iglesia Apostólica Mexicana, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Así que cada uno de nosotros debemos de valorar pues los frutos que nos dejan pues los mártires, ¿verdad? Porque gracias a ellos pues ya tenemos una iglesia estructurada, una iglesia en relación con el gobierno, y sobre todo pues saber que hasta el momento, ¿verdad?, hay una relación estable entre lo que es el Estado y propiamente
el Estado y la Iglesia. No sé si alguien tiene algún comentario que quiera hacer. Padre, Sí, ¿Yo lo puedo interrumpir nuevamente? sí. en el caso de los mártires mexicanos, Antes de dejar su clase, les pido por favor que si pueden encender sus cámaras, ya casi al final, y para que nos tomemos todos una foto, porque ya son de las últimas, entonces, antes de que se me olvide, ya que tomó este pequeño recesito, y antes de acabar su clase, nos ponemos guapos para una foto. le comentaba, Ok. padre, en el caso de los mártires mexicanos, ¿existen, igual que en antiguo, las actas de los mártires o solamente son testimonios históricos? Digo, las circunstancias sé que son muy diferentes, pero ¿cómo se recopila sus actos? Creo que salió. No se escucha nada. No escucha nada. Igual y le está fallando al padre su computadora. Se fue a poner guapo para la foto. No se vale, No, nosotros ni siquiera nos va a dar tiempo. León, súper guapo ahora sí. Aprovecho para buenos días, buenas tardes a todos. Leo, nos habías mandado un mensaje por WhatsApp sobre cómo se iba a llevar la clase del padre Fidalgo. Sí, Rafita, hola. Ya está grabada, de hecho ya subió a YouTube. El vínculo se los va a dar en un momento el padre Benja. Oye, y ¿no sabes cómo se va a evaluar esa materia? Sí, sí sé, pero no estoy autorizado. Se va a hacer un examen, pero yo les pediría que esperemos la indicación del padre Benja. Pero sí, sí va a haber un examen. Ok, gracias. A sus órdenes, ya saben. Ya no veo al padre Silverio en la lista.
Yo sí tengo una pregunta, muchachos. O sea, para ahorita la foto que dicen, igual lo que es prender nada más la camarita para que yo me vea. Porque lo estoy haciendo todo en el celular. Sí, también hay que peinar. Sí, Lupita, nada más prende tu cámara. Yo les dejo al secretario. Así, mira. ¿Es tu identidad secreta? Es mi secretario. ¿Ya sabías, verdad, Leo? De la No. foto. Por eso estás bien, papirrín. No. Miren, ¿eh? yo voy a salir corriendo porque voy a apoyar la hora santa, por eso estoy vestido así. Aprovechando, ¿no? Ya regresé. Eso es trampa. Adelante, padre. Ok, una disculpa, pero tenemos problemas aquí con el internet. No es muy bueno el internet que tenemos. Ok, hay muchísimos testimonios de mártires. Y aquí hay algo muy interesante. Si ustedes van a la parte alta de Guadalajara o de Zacatecas, la familia misma de los mártires dan a conocer todo lo que han vivido, pero es gracias a la tradición propiamente que han recibido. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir allá donde está Santo Toribio Romo, no sé si lo conozcan. Ya ahí propiamente, en la capilla donde él estaba, la familia propiamente dan a conocer la existencia de su martirio, pero se han ido comunicando pues a través de los escritos que han realizado, así como los antiguos, la antigua iglesia primitiva, pero propiamente, más que nada, se dejan transmitir por la transmisión de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario más? Gracias, padre. ¿No? Ok. Muchas gracias por todo su apoyo este año. Yo les agradezco. Bueno, voy a dejar de grabar